Buenos días, ¿cómo están todos? Espero todos bien. Hoy tenemos parciales. Esta es la clase correspondiente al día de la fecha. Para la clase anterior les cargué como 100% asincrónico debido a que tuve un pequeño inconveniente laboral y fue una falta de comunicación mía. Una falla que tuve tal vez, digamos, por desatención profesional, la cual no va a volver a suceder. Les pido las disculpas del caso. No es que no los tenga en cuenta o no sé. Fue un error infantil mío y no va a volver a suceder. Ahí ya aclaré las cosas con la gente del instituto y estamos ya en comunicación para poder fluidificar un poco más este relacionamiento entre ustedes y todas las materias pendientes. Bueno, desde ya, muchas disculpas, muchas gracias por la comprensión. Esta es la clase correspondiente al día 9 de diciembre del año 2023. Bueno, hoy vamos a tocar un breve repaso, debido a que hoy es la parcial. Vamos a tocar un breve repaso de todo lo que tiene que ver con la parte de metodología de identificación de peligro, evaluación y control de riesgo. Bueno, tenemos para comenzar análisis. eh, ¿Qué pasa si? What if? El propósito de la identificación de riesgos, situaciones riesgosas específicos, eventos accidentales que pudiesen producir una consecuencia indeseable, es una de las definiciones. La siguiente definición sería: un grupo experimentado de personas identifica posibles situaciones de accidente, sus consecuencias, protecciones existentes y entonces sugieren alternativas para la reducción de los riesgos. ¿Mm? Bueno. Durante el análisis, el secretario escribe las siguientes preguntas. Y las preguntas son divididas en diferentes áreas de investigación, usualmente relacionadas con consecuencias de interés, como por ejemplo seguridad eléctrica, protección contra incendios o seguridad personal. Cada área es subsecuentemente analizada por un grupo o por una o más personas con los conocimientos suficientes. Las preguntas pueden referirse a cualquier condición anormal relacionada con la planta. Esta técnica usualmente revisa el proceso comenzando por la recepción de la materia prima, siguiendo con el flujo normal hasta el final del mismo, a menos que las fronteras del estudio se establezcan de otra manera en el estudio. Estas preguntas y problemas sugieren a menudo causas específicas para las situaciones de accidentes identificadas. Un ejemplo de una pregunta es: ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si la materia prima se encuentra en una concentración errónea? ¿Mm? Entonces podría atreverse a determinar como un proceso que podría responder. Para el ejemplo, sería: si la concentración de ácido fuese del doble, la reacción podría no ser controlada y resultaría una reacción exotérmica acelerada. ¿Qué pasaría? Entonces el grupo de análisis puede recomendar, por ejemplo, instalar un sistema de paro de emergencia o tomar medidas especiales de prevención cuando se adicione la materia prima al reactor. Debemos definir el alcance del estudio. Debemos definir dándole seguridad al proceso, seguridad eléctrica, seguridad de personas y seguridad global. ¿Mm? Explicar el funcionamiento del proceso, empezando por el principio del proceso, normalmente almacenamiento y admisión de materias primas, hasta el final, que sería salida y almacenamiento de productos y subproductos. ¿Mm? El otro sería anotar todas las preguntas: ¿qué pasa si? Pero no contestarlas aún. Revisar los estudios What If anteriores para verificar si hay preguntas adicionales dentro del proceso. Contestar las preguntas: ¿qué pasa si?
una a una, participando todo el tiempo, incluyendo participación de especialistas en control, materiales y mantenimiento. Para cada pregunta, contestar qué medidas de control existen y cuáles se deben tomar para disminuir el riesgo en su origen. ¿Quiénes son los que quieren participar? A ver, a Ya, ver, profe, a ¿qué ver. tal? Todo bien, Arnaldo, tranquilo. La orden. Tranquilo, tranquilo. Hoy rendimos, creo que a las 16 horas recién le va a habilitar el examen, me dijo esta niña bonita hace un momento, Así, Marlene. así marca bien, mira, poner la plataforma. A partir de las Ahora, 16, profesor. Las 23:59 de mañana. ok, 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 genial, sin problema. Ellos le ponen las restricciones, pues. Yo les cargo el Sí. examen en bruto y ellos corrigen y le cargan las restricciones de acuerdo a la falta administrativa. Ah, genial. Bueno, el sábado pasado tuve un evento fortuito y tuve que estar por la ciudad de Hernandarias todo el día y al día siguiente me quedé nomás allá en la zona porque tenía cosas que hacer personales, pero fue una falta, un error administrativo mío el no haber comunicado a la gente esta cuestión de que no iba a poder dar la clase del día 2, pero que después le iba a cargar en forma asincrónica los materiales. Cosa que ahora ya cargué en la plataforma, está cargada la clase y le puse la aclaración de que es 100% asincrónico. Ya cargué algunos materiales adicionales para correspondientes a la fecha de hoy, pero como que me dijeron que cargue Examen. el examen, entonces estaba cargando el examen, después me dicen, no, tus alumnos quieren dar clases, me dice, bueno, sin problema. Y yo, cuando entré en la plataforma, profesor, miré así, El profesor, dije, cargó la clase, cargó el examen. Yo dije, ah, no, vamos a tener clase, dije yo ahora. Sí, Mm. acá ya está toda la clase final y bueno. Después vi que envió en el grupo de gestión y ahí Mm. pusieron que ya a las 11:35 iba a estar el... Y me conecté. Y acá estamos. Ah, ok, ok, bueno, pero bueno, en fin, no importa, no se preocupen. Eh, Profe, el examen, pero ¿hasta dónde va a entrar, profe? y solamente lo desarrollado en clase, A ver, solamente hasta lo la desarrollado en próxima clase que fueron 25. 3 clases, hasta el 25. Hasta el 25, entonces. Sí, y solamente diapositivas de clase utilicen para responder el cuestionario, porque si llegan a googlear, a lo mejor no les coincide la respuesta y pierden tiempo después descargando el material. Entonces, por lo general, yo les recomiendo, descarguen el material, cámbienle ya los nombres. ¿Por qué? Porque yo le pongo fecha a cada conexión, yo le pongo fecha. Pero sin Sí, embargo, así ustedes está pueden en mi equipo. modificar el nombre y ponerle, qué sé yo, clase de evaluación de riesgo, clase hiper, qué sé yo, así. Clase OSHAS, porque la primera clase que tuvimos fue una intro a lo que era la OSHAS Sí, y mencionando de que OSHAS es un conjunto de normas, no solamente tiene que ver con la OSHAS 18.000, también tiene muchísimo que ver con otras normas OSHA. ¿Se acuerdan de eso, verdad? sí, profe. Más vale, tema de examen. Hay que Sí, recordarse de que esos no son los nombres, al igual que ISO. ISO, por ejemplo, es el, la- el nombre genérico dado por un grupo de estudiosos ingleses a un conjunto de reglas o de normas. Y existen para distintos tipos de uso. De igual manera, OSHAS es el nombre genérico dado
a las normas correspondientes a lo que tenga que ver con seguridad y salud en el trabajo. Ni Peña María, sí, Peña desesperada. No, tranquilo. Cuando vas a rendir, tienes que sentártelo tranquilo a rendir. Si te Con ese tranquiliza coche nomás. si te tranquiliza tomarte una cervecita, tomate. Si te tranquiliza tomarte tereré, tomate tu tereré, pero prepárate tranquilo para rendir. O si no, mejor no lo hagas porque si no vas a pelar. No, en serio, Profe, en ¿cuántas serio. preguntas son la del cuestionario? 10 de 3 10 puntos cada preguntas. uno. 10 de 3 puntos cada uno. Están respondiendo Perfecto. su cuestionario, ¿verdad? Porque el cuestionario tiene unos pesitos INA que van ayudando en los puntitos que a veces nos faltan para poder ir equilibrando nuestra ecuación. Sí. Profe, una Acuérdense que consulta. te escucho. Nosotros solamente tenemos una tarea contigo. Hasta ahora uno asignado y vamos a hacer uno más para que ayude otra vez para el puntaje final, para poder alcanzar algunos que le falten y para los que les zozobren, mejor que les zozobren antes que les falte. Está bien, profe. Tranquilo. Ujú. Vamos a dar otra vez. La próxima semana tenemos todavía 2 clases antes de la final, así es que vamos a dar 2 clases. Después tenemos pasantía. La pasantía va a ser en forma sincrónica, pero mensualmente vamos a tener una visita a una empresa, una visita guiada a una empresa. Y las siguientes 2 clases vamos a dar otra vez, vamos a evaluar lo que fue nuestra visita. En la siguiente, una presentación otra vez sobre la siguiente empresa a visitar y una introducción de cuáles serían los riesgos que debemos identificar, cuáles serían las características para que puedan ir ustedes y no ir a estar preguntando y preguntando, porque hay cosas que a los encargados de seguridad le incomoda. ¿Por qué? ¿Y por qué en el día a día uno deja pasar ciertas cosas? Sabes que está mal, pero dejas pasar por la paz y tranquilidad del trabajo. Y normalmente así cuando hay visitas técnicas, los muchachos hacen ciertas preguntas que incomodan a la situación. Entonces vamos a estar organizando bien eso y incluso vamos a ver si podemos ya preparar un pre-cuestionario antes de irnos. Entonces nos vamos sobre algo formado y preparado. Entonces no le incomodamos a los colegas y también nosotros obtenemos lo que deseamos, que son algunos datos que nos ayuden para mejorar nuestra visión académica y personal para poder ganar esa percepción que es lo fundamental para un encargado de seguridad y salud ocupacional. Profe, la pasantía, ¿cuánto tiempo tiene es su duración? 3 meses creo que es enero, febrero, marzo. Comenzamos en diciembre, pero en diciembre vamos a dar teórico, nomás lo vamos a dar. En enero recién vamos a comenzar con la visita guiada. Enero, febrero y marzo estaríamos cerrando con 3 visitas en 3 industrias diferentes Ya. para que puedan tener 3 visiones diferentes. Entonces, se amplíe un poco más la visual de ustedes también. Profe, léela ¿Entienden? por el chat. A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, no vaya, pues, Rosana. ¿Qué le pasó a tu audio, Rosana? Hay preguntas incómodas. Por ejemplo, suponete que nos vamos a una construcción. ¿Mm? Que fue lo que una vez me pasó con un grupo. Nos fuimos a una empresa constructora. Nos recibió el ingeniero residente, bastante amable, muy joven.
dinámico, ¿verdad? Él comienza a hablar, dice, ¿cuál es el rango etario que tiene de personal? Le dice una de las chicas. Sale el ingeniero, responde al instante, lo responde el ingeniero. Acá nosotros tenemos un grupo bastante joven, bla, bla, bla. Después pasa un le calle y por poco no usaba dos bastones, ya pasó a tenerse no un batón. Había sido el encargado de el portonero de hacia la parte de atrás de la construcción. Pasaba él ahí por el lugar donde estábamos. Más bien, pues. Bien, vaina que quiere hablar y se le complica, ¿no? Bueno, eh, otra cosa también, por ejemplo, vos te das cuenta bien de que recorriste ya gran parte de un galpón. Te invitan a un, no vamos a ver, por ejemplo, un depósito de logística, no vamos a ver, ¿verdad? Y ponerle que entramos en el salón y ya recorremos casi toda una nave ya estamos recorriendo y no vemos un bebedero, ¿verdad? ¿Y para qué vos, por ejemplo, le vas a consultar al técnico? Che, acá, pues, ¿cómo controlar el consumo de agua de tu gente? Tita, weón, o sea, si viste bien que no hay bebedero. Esas son las preguntas incómodas, Rosana, ¿entendés? ¿Qué pasó? Sí, profe. No sé si se escucha. Ahora sí te escucho, ahora sí te escucho. Sí, no me Perfecto. reí nomás lo de cuando hablaste de la parte de construcción así mismo. Y sí, vos le preguntas, ¿cuál es el grupo etario que tenés, Soy, gente? uno Para de poder evaluar 70. los riesgos. Yo la poca experiencia que ya tengo, uno de 70, un señor trabajando en el sol, calor. Así es. Así es. Y vos le preguntas, ¿cómo controlar el consumo de agua? Kipco le va a preguntar esas cosas, siendo que te das cuenta bien que el tipo ni en cuenta nos lleva eso. Hay cosas que sí tenemos que preguntar y hay cosas que no vamos a preguntar. Por eso esta vuelta vamos a hacerlo de una manera bien ordenada. Vamos a llevar una o dos clases en las cuales vamos a hablar de lo que tiene que ver con técnica de comportamiento, manejo, uso de elementos, tipos de empresas probables a visitar. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a visitar tres diferentes empresas. Posiblemente vamos a visitar uno construcción, uno logística y otro que está en el veremos si nos vamos a ver una fábrica de celulosa o nos vamos a ver una fábrica recicladora de todo tipo de material. Estamos ahí, estamos ahí. Y vamos a organizar todo bien. ¿Por qué? Porque hay cosas que vamos a llevarlo a un cuestionario ya preparado, entonces ya la gente va a preguntar solamente, exclusivamente lo que ya está en el cuestionario. Y las observaciones, las correcciones o variaciones las vamos a tocar en clase después nosotros en el privado entre nosotros. Porque si no, nosotros causaríamos la impresión de ser un grupo auditor y nosotros no somos auditores, somos visitantes, a los cuales se nos va a abrir la puerta en forma libre y gratuita. ¿Quedó claro eso? Sí, profesor. Genial, genial. Bueno, pero eso vamos a organizar después para el otro módulo. Este módulo todavía le quedan dos clases y te queda todavía una final, así que sí o sí vamos a probar, pero siempre es importante ir adelantando los temas. Bueno, volviendo a lo nuestro, estamos primero entrando a lo que es la famosa metodología WATI. ¿Qué pasaría si? ¿Eh? ¿Y qué pasa si? Eso es. Todo esto que va acá en el preview tiene que ver con esa metodología. ¿Eh? Quiero que
¿Qué pasó? ¿Por qué saltó tan grande? Saltó. ¿No? Hay otro método de riesgo. Claro que hay. ¿Qué pasó? Ahí están viendo. Sí, profesor. Bueno, no sé qué pasó. Porque arrastró la parte final. Bueno, porque tenemos que ver la parte de parámetros, que son estos, las acciones, las probabilidades, saber de la cuestión de la ecuación de desvíos, de que existe un tercio por milésima de posibilidades de que suceda un accidente grave en caso de que nosotros no tomemos una acción correctiva con respecto a nuestras no conformidades o como son llamados también incidentes. Parece que estamos teniendo problemas de internet, o yo soy el que tengo problemas de internet, o ustedes tienen problemas de internet. ¿Qué tal que me escuchan ustedes, muchachos? Yo personalmente te escucho un poco entrecortado, profesor. Entonces es mi internet que está teniendo problemas, ¿no? Ah, la pucha, qué macanada. Y bueno, pero vamos, ¿entendiste lo que te dije? Que es un tercio de milésima para que suceda un accidente grave en caso de no tomar en consideración las no conformidades. Hasta ahí entendieron, ¿verdad? ¿Se entiende, profesor? Hasta ahí entendieron. Bueno, perfecto. Ahora, como toda metodología de estudio, tanto correctivo, preventivo, eh, quali, quanti o semi-quanti o semi-quali, todos los métodos que vos utilices para la identificación del riesgo también necesitan recursos. Ya sean estos administrativos, económicos, de personas especializadas o profesionales especializados, el concurso de mayor cantidad de gente para hacer a veces los análisis necesarios con respecto a lo que tiene que ver la evaluación del riesgo. No porque no sepamos cómo hacerlos, sino que a veces necesitamos el apoyo o la visión de un externo para que nos clarifique más y nos ayude a dimensionar mejor y no pequemos de ingenuos al tratar de cuadrar dentro de lo que nos solicitan en la administración los riesgos inherentes al lugar de trabajo. ¿Ahí le quedó claro lo que acabo de decir o se le quedó medio picando la pelota ahí? ¿Saben a qué me refiero? No interesa qué tanto conocimiento vos tengas. A veces es necesario, a veces es necesario tener eh, el apoyo, el apoyo de una persona tercerizada para que nos ayude a exponer de mejor manera lo que nosotros identificamos. No porque no seamos capaces de identificar los riesgos, sino porque a veces es necesario tener un tercero que emita su opinión para apoyarse en él y solicitar los recursos necesarios. ¿Ahí quedó un poquito más claro o les embarullé más de lo que ya trataba de...
¿Se entiende, profe? ¿Mm? Perfecto, perfecto. Porque no quiero que subentiendan o lo mal entiendan. No es que no seamos capaces, sino es que a veces es mejor tener la opinión de un tercero. Bueno, acá tenemos estas son algunas palabras que se utilizan dentro de lo que es el análisis de evaluación del riesgo. ¿Mm? La palabra riesgo, la palabra análisis de riesgo, la palabra evaluación de riesgo, lo que es probabilidad y lo que es consecuencia. Cuando tenemos riesgo aceptable, ¿qué es un riesgo aceptable? ¿Mm? Cuando es un riesgo tolerable, ¿qué es un riesgo tolerable? ¿Mm? Esto sería brevemente lo que es el diagrama de gestión del riesgo. Eh, un mapa sinóptico también se le llama con respecto a lo que es el proceso de evaluación del riesgo en la empresa. ¿Mm? Existen varios tipos de análisis. Los más importantes son los cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos directos. Los cualitativos tienen la ventaja de trabajar simplemente sobre las características directas de lo que es el proceso en evaluación. ¿Mm? Acá tenemos métodos cualitativos, dice emplea forma o escala descriptiva para describir la magnitud de las consecuencias potenciales y posibilidades de que estas consecuencias ocurran. Su objetivo es identificar riesgos, efectos y causas. Se emplea como una actividad inicial para la preselección para identificar los riesgos que necesitan un análisis más detallado. Cuando el nivel de riesgo no justifica el tiempo y esfuerzo requerido, el análisis más completo o cuando los datos numéricos disponibles son inadecuados para un análisis cuantitativo. ¿Mm? Métodos cualitativos para el análisis. Panorama de factores de riesgo, análisis histórico de riesgo, lista de check, análisis de seguridad, el tema que estuvimos hablando, ¿qué pasaría si? Que es del what if, análisis de método de fallo, conocido como el famoso FEMA. También tenemos el método HACCP. También tenemos el árbol de fallos, que es el FTA, y el árbol de sucesos, que es el ETA. ¿Mm? También tenemos el análisis de causa y consecuencia, que es el famoso ACC, que es otro tipo de análisis cualitativo. ¿Mm? Para los métodos semicuanti, los análisis semicuanti a las escalas cualitativas, tales como las descritas anteriormente con los asignados valores, emplean índices globales de potencial de riesgo estimado a partir de las estadísticas de plantas semejantes o de disposición general. Análisis de riesgo con evaluación de riesgo intrínseco, análisis de modo de fallo y efectos por criticidad, que sería el famoso FEMAT, método DON, índice de fuego y explosión, método de ICI, que es el famoso índice de MOM, y los métodos UCSIP. El análisis cuantitativo emplea valores numéricos en lugar de escalas descriptivas empleadas en los análisis cualitativos y semi-cuantitativos. Tanto para las consecuencias para la probabilidad se emplean datos de variedad de distintas fuentes. Su objetivo es expresar en términos probabilísticos. Incluye un análisis crítico con cálculos y estructuras para establecer la probabilidad de sucesos complejos. ¿Mm? Después tenemos el método cuantitativo puro, que sería el Hash análisis. Análisis cuantitativo mediante árbol de fallo.
cuantitativo mediante árbol de sucesos y análisis cuantitativo de causas y consecuencias. ¿Qué debemos hacer antes? Acuérdense que los riesgos se identifican los peligros y los riesgos se valoran. Eso lo vimos en la clase anterior, que fue la clase del 25. Llegamos a tocar ese tema. Para identificar los peligros debemos llevar a cabo 3 preguntas, que es: ¿existe la fuente de daño? ¿Quién o qué puede ser dañado? ¿Y cómo puede ocurrir el daño? Tenemos el análisis de riesgo, que identifica el peligro, en el cual se estima, valorando conjuntamente la probabilidad y las consecuencias de que se materialice el peligro. Valoración del riesgo. La valoración del riesgo dice, es comparándolo con el valor del riesgo tolerable y se emite un juicio sobre la tolerabilidad del riesgo en cuestión. Si de la evaluación del riesgo se deduce que el riesgo no es tolerable, hay que controlar el riesgo. Al proceso conjunto de evaluación del riesgo y control del riesgo se le suele denominar gestión del riesgo. ¿Cómo se estima el riesgo? Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad del daño o consecuencias y la probabilidad de que ocurra el hecho. ¿A qué sirve? La evaluación del riesgo no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin, que es controlar los riesgos para evitar daños en la salud derivados del trabajo, como accidentes, enfermedades profesionales, etc., ahorrando costos sociales y económicos al país y a su propia empresa. ¿Cuándo debe hacerse? Y debe hacerse con las modificaciones en los procesos, cambio de condiciones de trabajo y cambio en las personas. Como todo proceso tiene etapas. La primera es información. ¿Sobre qué? Y sobre normas legales, reglamentos relativos, riesgos conocidos, característicos en el sector, datos sobre accidentes y enfermedades profesionales de su sector y causas probables. Datos sobre accidentes y enfermedades profesionales de su propia empresa. Después tenemos que identificar los peligros. ¿Cómo? Y con condiciones generales de trabajo, maquinaria, herramientas, instalaciones generales, medios de transporte interior, materias primas, organización del trabajo. Identificación de trabajadores expuestos, trabajadores fijos, producción, distribución, venta, trabajadores que realizan tareas de apoyo, que es limpieza y mantenimiento. Pueden ser subcontratistas, pueden ser independientes temporales, estudiantes, aprendices, trabajadores en prácticas y personal administrativo. La valoración global, que es la valoración global y son los requisitos legales, niveles de exposición a riesgos ocupacionales, normas internacionales y o de distintos sectores industriales, instrucciones de uso, mantenimiento de los fabricantes de equipos y máquinas. Dentro de lo que es etapa del proceso, tenemos la clasificación de las actividades en el lugar de trabajo. Algunas preguntas que suelen ser utilizadas para este análisis son: ¿qué puede ocurrir en realidad? ¿Cuál puede ser el daño o la consecuencia? ¿Qué puede cambiar o ser diferente? ¿Cuál fue el posible efecto? ¿Qué puede prevenir su aparición? ¿Qué puede salir mal en realidad? ¿Qué debe hacer el personal? ¿Algún evento o ocasión que pueda provocar una situación peor aún? ¿Sabe la gente qué debe hacer? ¿Ha pasado esto antes? Sí, el último sería: ¿qué se hizo antes para resolverlo?
Después viene la parte final, que viene a ser, ¿y después qué hacemos? La evaluación del riesgo del punto de partida de la acción preventiva en la empresa y no es un fin en sí misma, sino un medio, con el objetivo de último de prevenir los riesgos laborales, siendo prioritario actuar antes que aparezcan las consecuencias. Así pues, una vez realizada la evaluación, si esta pone de manifiesto situaciones de riesgo, habrá que llevar a cabo las actuaciones correspondientes. Tenemos revisión a través de algunas metodologías, que sería la norma GTC 45, que habla sobre el grado de peligrosidad, teniendo en cuenta la exposición, de las consecuencias por la exposición por la probabilidad. Y el grado de repercusión es el grado de peligrosidad por el factor de ponderación. El sistema William Fine nos dice que el riesgo es igual a consecuencias por exposición por probabilidad. Después tenemos la evaluación general de riesgos con la metodología INIS, que es el que nosotros utilizamos actualmente en el país, en el cual valoramos los riesgos, estudiamos la parte de severidad. Una vez que tenemos la severidad, lo multiplicamos por la probabilidad y nos da una calificación, si es trivial, si es tolerable, moderado, importante o intolerable. Hasta moderado, el proceso puede continuar. Una vez que se encuentra en importante, ya no se puede continuar el proceso. Ya depende mucho de la astucia del profesional a cargo para poder manejar esta situación. Tenemos lo que es un ciclo de la acción, la intervención y la relajación. La metodología de análisis específico, que es sobre un histórico de riesgos, te habla sobre unas fortalezas y sobre sus debilidades también. También tenemos lo que es el análisis de riesgo por oficio, que sería ARO, el famoso ARO, análisis de riesgo por oficio. En resumen, podemos decir que es seleccionar los oficios a analizar, dividir los oficios en pasos básicos, identificar los riesgos potenciales, determinar las medidas de prevención y control, definir y hacer un plan de acción, verificar y validar, redactar un procedimiento de trabajo. Para poder hacer este paso anterior, que es examinar e identificar los riesgos que existen, se utilizan normalmente formularios dentro de los cuales se van especificando los detalles necesarios para poder seguir trabajando en la empresa. También podemos hacerlo mediante una lista de chequeo o el famoso checklist, que es para uso diario. Esto sería como un análisis de riesgo diario, una pequeña evaluación que se hace antes de iniciar una labor. Y por último está la parte de WhatsApp, que fue la parte que hace rato saltó, no sé por qué motivo, y adelantó por completo la presentación. Díganme una pequeña cosa. ¿Hasta aquí les queda alguna duda con respecto a lo desarrollado hasta ahora? Profe, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Todo bien, Josué. Entremos un poquito tarde porque estaba No, haciendo algunas tranquilo, cosas. sin problema. Eh, Hay una planilla que alzaste en la clase anterior, creo que era, que Sí, tipo planilla de riesgo, de identificación de riesgo, creo que era, algo así decía. sí, hiper. Sí, El y ese 25 como, hiper.
¿Eso hay que hacer o cómo sería o es para practicar nomás? Claro que para practicar es Josué, tenés que practicar. No, Tomar, porque- identificar un proceso que vos quieras analizar. Como el famoso callado nomás que te dicen, entre vos y tu planilla, nomás no es necesario que vos le comuniques a nadie. Y vas no, puliendo. Y si querés compartir con nosotros, compartir con nosotros y nosotros vamos a aprender contigo o tal vez podamos corregir alguna cosa que haga falta corregir y saber cuál sería la mejor manera de utilizar esa herramienta. dale. Gracias, profe. Porque las herramientas, lastimosamente, colegas, no existen cursos específicos para la utilización de esas herramientas. Es prueba y error. Tenemos que hacer, la cagamos y volvemos a, reconocemos que nos equivocamos y comenzamos de nuevo y hasta que nos sale. Nos vamos entrenando y mejor que no suceda en horario de clase, estando con los compañeros de clase, los cuales por lo menos no nos van a juzgar en caso de equivocarnos. Por eso es muy importante que lo desarrollen y compartan acá. Si este es el espacio de ustedes. Queremos compartir, profe, hoy tenemos nuestra planilla, hicimos en un grupo de fulano, mecano y sultano y hicimos esta evaluación y queremos presentar a ver a consideración del grupo y le metemos ahí un repaso, un análisis de lo que hicieron. Profe, yo estuve practicando uno de los videos y lo complicado es la parte de las fórmulas en Excel nomás. Una partida no me sale, yo ya lo me tranqué, pero yo estoy buscando opciones en Google cómo resolver el problema. No, no te preocupes, eso es normal. Hasta que tengas todo tabulado tu Excel, es demasiado complicado eso. Para tabular nomás el Excel es complicado. Una vez que tabulas todo ya es demasiado fácil. Ya vas cargando los datos nomás y vas corrigiendo el resultado Sí, automáticamente. automáticamente ya, sí, pones y ya automático ya va poniendo cuáles Así, son los resultados. así mismo. Y eso, pero para llegar a eso vos necesitas, como te dije, la cagamos, corregimos, volvemos a hacer y ahí nos damos cuenta que en qué fallamos y podemos avanzar más y avanzamos. Pero no hay que tener miedo a errar, hay que hacerlo, porque aquel que no lo hace se va a quedar con la duda después de cómo va a ser. Mejor hagan, practiquen. Y acá pues, repasemos en clase y ayudémonos todos acá. Porque a lo mejor algunos conceptos desde el punto de vista externo o mirado, visto desde afuera, es una cosa. Y cuando lo miramos desde adentro, tal vez tengamos un concepto diferente de lo que es ese tipo de riesgo. ¿Entienden a lo que apunto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, el próximo, tenemos dos clases, podemos aprovechar y ahí podemos ir viendo, porque el trabajo final va a ser una evaluación que lo van a tener que hacer. Van a tener que elegir una empresa y van a tener que evaluar, pero eso yo les voy a mostrar cómo van a hacerlo y de acuerdo a todo lo aprendido, vamos a aplicar para ese formulario una planilla Excel que van a cargar. Pero ese es el trabajo final. Yo necesito que en estas dos clases que faltan aprovechen y esa planilla hiper le saquemos el jugo antes de que nos, digamos, se termine esta materia. ¿Te parece? Sí, profe. Ese que Perfecto. dijiste de la empresa sería tipo de evaluación de riesgo y eso, ¿verdad? Asimismo, vos elegís cualquier parte, cualquier proceso. Por ejemplo, qué sé yo, eh, rellenado de formulario tal número, X número, perteneciente al área de tal cosa, y qué es lo que vos querés consignar en él. ¿Querés consignar cantidad de material entregado o cantidad de horas insumidas en el viaje? ¿Cuántos kilómetros se hizo en el viaje? ¿Qué problema tuviste? Todas esas cosas. Ok.
No tengan miedo, hagan, vamos a practicar.